Hola. Eh, Antes que nada, muy buenos días. El video lo estoy grabando hoy en la noche, hoy 15 de marzo en la noche. Sin embargo, pues lógicamente ustedes lo van a ver hasta mañana durante la hora de su clase. Entonces, pues buenos días a todos. Antes de iniciar, sí quisiera aclarar algunos cuantos detalles. Recuerden, como les había comentado, que yo no voy a poder estar con ustedes el día de hoy, que es el último día de clases que van a tener propiamente de la materia. Entonces, les voy a dejar justamente este video, como les había comentado, para que profundicen algunas cuestiones que íbamos a ver en la clase. Voy a evitar que sea un video muy largo, más bien lo importante es que tengan los conceptos básicos y alguna que otra aplicación. Sí les voy a pedir nada más que reflexionen un poco sobre la materia y sobre los temas para que puedan profundizar por su propia cuenta a partir de los mismos conceptos. Digo, justamente por la cuestión de que no es exactamente igual poder explayarse en una clase que explayarse en un video, ¿no? Dicho esto, perdónme también si no soy el mejor youtuber. El video lo voy a tener que subir a YouTube y de ahí poderlo poner a la plataforma, que es donde ustedes lo están viendo en este momento. Entonces, pues sí, perdónenme si no es el mejor video ni la mejor edición. No tengo los materiales ni el conocimiento suficiente para todo lo que implica poder hacer un video de calidad como debería hacerse, pero bueno, quiero sí solventar en la mayor parte de lo posible el hecho de que no los pueda acompañar el día de hoy. Bien, antes de iniciar entonces, ¿cuál va a ser el tema que vamos a ver? El tema se llama conceptos básicos y aplicaciones. Lógicamente me refiero a conceptos básicos de epistemología y cómo se han estado aplicando. De hecho, hemos visto ya varios conceptos a lo largo del curso. Sin embargo, una gran parte del programa pues es ver las teorías noxiológicas o epistemológicas, como también se le llama, los principales argumentos, los principales autores, y bueno, esa parte ya fue cubierta. Ahora lo que me interesa es profundizar un poco más en nociones que muchas veces utilizamos en la vida diaria, pero que no siempre nos hemos puesto a reflexionar exactamente de qué tratan. Entonces, vamos a dar inicio. Bien, nada más permítanme aquí. De acuerdo, listo. Bien, antes que nada vamos a tratar el primer tema. El primer tema, de hecho son dos temas, es sobre la verdad y el error. Aquí cabe aclarar que ya lo he mencionado en otras ocasiones, solamente lo quiero ya mencionar como tema aparte, pero hay que recordar una cuestión muy importante. Cuando hablamos de conocimiento estamos hablando que nos estamos apropiando de una parcela de la realidad. Por definición, el conocimiento va a ser eso. Un acto por medio del cual una región del ser yo me la apropio. Y que aparte es un acto justamente porque acto significa que es una perfección. Es decir, un conocimiento no es el proceso. Eso se llama pensar. Es más bien el producto, es decir, la consecuencia de un proceso psicológico llamado pensar. Entonces, conocer implica que ya es una perfección, es algo que ya se tiene hecho, es el producto, es la consecuencia, no es en sí mismo el proceso que se va haciendo. Sabiendo esto, se puede entender entonces a lo que nos vamos a referir con verdad y con error. En un primer momento, perdón, en un primer momento, la verdad, y esa sí ya la he mencionado antes con otras palabras más o menos, se define como la adecuación del intelecto con la realidad. Es decir, lo que yo tengo en mi inteligencia tiene que coincidir con lo que existe en la realidad. Si yo digo la silla es azul, pero la silla es roja, entonces no estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque no hay una adecuación. Lo contrario de la verdad, por lo tanto, no va a ser la mentira, como normalmente creemos y nos cuentan o vemos en en la televisión, en los medios de comunicación, ¿no? En realidad, lo contrario de la verdad va a ser el error. ¿Por qué? Porque el error es justamente la inadecuación entre el intelecto y la realidad. Es decir, cuando no coincide lo que yo afirmo, lo que yo tengo en mi cabeza con lo que está afuera, entonces cuando decimos que hay un error. Mientras que cuando sí hay una adecuación, cuando sí coinciden y hace clic ambos, en ese momento estamos hablando de una verdad. Por lo tanto,
aquí ya nos ayuda a comprender ciertas cosas que ya había mencionado también, muy indirectamente, como que la verdad y por lo tanto también el error no están en los sentidos, no están en la percepción, sino que se encuentran en el juicio. Hay que recordar que, por ejemplo, Descartes, recuerden que Descartes va a ser el fundador del racionalismo, va a decir que los sentidos se equivocan. Y justamente partiendo de esta idea de que los sentidos se equivocan, él tiene que inventarse una nueva filosofía, que en este caso fue el racionalismo, para deducir a partir de únicamente la cuestión intelectual o racional la existencia del mundo y de las cosas y tener una seguridad o una certeza de que él sí existe y a partir de ello pues ya comenzar a filosofar o a hacer su propia filosofía y a fundamentar ahí la ciencia y el conocimiento. Aquí por el contrario lo que estamos afirmando es justamente todo lo contrario a lo que él dijo. Los sentidos no se equivocan por sí mismos. ¿A qué me refiero con que no se equivocan por sí mismos? En primer lugar, el sentido lo único que hace es captar aquello que debe captar. ¿Me explico? Por ejemplo, el ojo está diseñado para captar ondas de luz. Para ser más exacto, un rango de ondas llamadas ondas electromagnéticas que son el rango de la luz visible y por lo tanto los colores que vemos son los colores que nuestros ojos están funcionalmente evolucionados para poder percibir. Por lo tanto, el ojo por sí mismo no se equivoca. Igual que el oído, igual que el olfato, la vista y el gusto, perdón, el gusto y el tacto. Entonces, el sentido no se equivoca en un primer momento por eso, porque capta lo que tiene que captar. Lo que no ha evolucionado para captar, obviamente no lo capta. Entonces, eso ya no es error del sentido. Simplemente es cuestión evolutiva. No nos ha sido necesario evolucionar para captar ciertas realidades que otros animales tal vez sí. Por ejemplo, la abeja sí puede ver luz ultravioleta, los elefantes pueden escuchar ruidos que están por debajo de lo que nosotros podemos escuchar, igual que los perros. Los perros tienen un olfato 1000 veces mejor que el ser humano, entre otras tantas cosas. Pero eso no implica que nuestros sentidos sean erróneos, sino que simplemente su función evolutiva no ha sido captar lo que captan los de estos animales, porque a nosotros para sobrevivir como especie no nos ha servido, no nos ha sido necesario. Nos hemos adaptado al medio de otra forma. Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que los sentidos no piensan. El sentido solo capta la realidad y punto. Y como no piensa, entonces no podemos decir que se equivoca, porque simplemente no da un juicio sobre sí mismo. El ojo no percibe que está percibiendo, simplemente percibe. ¿Dónde podría decirse que sí comienza a haber errores? Pues básicamente en lo que sería los sentidos internos, que ya también mencioné, de cualquier manera ahorita lo vamos a ver un poquito, que básicamente recuerden que los sentidos interiores eran la memoria, la imaginación, en el ser humano la cogitativa, en el animal se va a llamar estimativa, y el sentido común, que hoy en día le llamamos percepción, y que es aquí donde sí puede haber mezcla, porque es la percepción o sentido común la que ordena toda la información sensorial que viene de los sentidos. Sin embargo, tampoco se equivoca por sí mismo. Sí mezcla sensaciones, sí mezcla estímulos, sí mezcla memoria, historia familiar y lo hace un todo que le dé orden a lo que está entrando por los sentidos. Pero el pequeño detalle es que volvemos a lo mismo. El sentido interior llamado percepción, básicamente lo único que hace es percibir lo que le dan los sentidos y mezclarlo con las ideas previas que ya tenemos para que tenga sentido y se acabó. No es quien afirma o niega nada. La afirmación o la negación está hasta el juicio, es decir, ya cuando está en la cuestión de la inteligencia. Entonces, bueno, la única forma en que un sentido se puede equivocar es que esté enfermo y por lo tanto no es una equivocación, sino una enfermedad. Porque al fin y al cabo el que termina afirmando o negando es uno, ¿me explico? Es el sujeto, no el sentido. Es el sujeto pensante el que va a afirmar o va a negar las cosas y por lo tanto donde puede existir la adecuación entre lo que está en la mente o en el intelecto. Yo voy a usar la palabra intelecto porque mente realmente es debatible, ¿no? Lo que está en el intelecto con lo que está fuera del intelecto, es decir, la realidad objetiva.
Bien, para esto hay que recordar el esquema realista del conocimiento. Ese lo vimos la clase anterior. Yo lo dibujé más bonito, ¿no es cierto? Yo lo dibujé de otra forma, pero básicamente, o sea, la información es exactamente la misma. Simplemente consideren pues que el autor de este dibujo lo acomodó pues de alguna forma de una manera más visualmente atractiva, cosa que obviamente yo no puedo hacer con mis plumositos y mi pequeño pizarroncito. Pero bueno, si se dan cuenta, el esquema era el siguiente. Hay un conocimiento sensible, hay un conocimiento intelectual. Todo inicia porque hay un objeto que yo estoy percibiendo. El objeto es este objetito que está a mi lado izquierdo. Es más, si no me equivoco, también va a estar a su lado izquierdo cuando vean este video, que es la manzanita. Ese es el objeto sensible. Yo veo un objeto. ¿Cómo capto yo este objeto? Bueno, recuerden que todo pasa primero por los 5 sentidos. Que al final la psicología dice que hay más sentidos, pero no pasa nada. O sea, al fin y al cabo, los 5 sentidos tradicionales siguen siendo igual de válidos para explicar esto, ¿no? Que ya dijimos que va a ser la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Entonces, estos sentidos captan el objeto. Ahí ya mencioné por qué no se equivocan en sí mismos. Están evolucionados, no quiero usar la palabra diseñados, pero bueno, podríamos decir que están inclusive diseñados a través de la evolución para captar ciertos estímulos específicos. Pero solamente lo captan. De ahí el sentido común, que ya es donde inician los sentidos llamados internos por los filósofos clásicos. Hoy en día le llamaríamos simplemente procesos cognitivos, incluyendo o sumándole a estos lenguaje y razonamiento. Pero básicamente los sentidos internos que pueden ver en su pantalla van a iniciar con el sentido común. El sentido común es lo que, como mencioné anteriormente, llamamos hoy en día percepción. Entonces, ¿cuál es la función de la percepción? Recibir lo que viene de los sentidos exteriores y darles un orden, darles, valga la redundancia, un sentido. Es decir, que toda esta información tenga una forma para nosotros que sea comprensible. Por eso es que no solamente organiza lo que viene de afuera, sino que también le va mezclando cuestiones que ya conocemos previamente. Nuestra historia de vida, nuestra cultura, nuestras creencias, que todo eso está en la imaginación y en la memoria. Entonces, este sentido común va a mezclar todo esto para que tenga una consistencia que le dé sentido a nuestra vida o que le dé sentido a toda la información que ha venido por separado de todos los sentidos de afuera. Lo va a almacenar en la memoria, pero con la imaginación va a elaborar una imagen. También tengan presente que la cogitativa lo que va a hacer es decidir, sin llegar todavía a lo racional, decidir, entre comillas, quiero que sí quede claro que es entre comillas, cuándo algo puede ser útil o cuándo puede ser perjudicial. Y eso lo tienen los animales. O sea, este conocimiento sensible lo tenemos y lo compartimos con todos los animales. Entonces, se forma una imagen. Esta imagen es donde va a trabajar la abstracción. Ya he hablado antes de la abstracción. La abstracción, recuerden que básicamente es que la inteligencia lo que va a hacer es quitarle todo lo que no sea importante a esta imagen, o sea, todo lo que sea material, como puede ser tamaño, forma, color, lugar, posición, hábito, etc., se lo quita y va a dejar solamente lo esencial. Aquello sin lo cual este objeto no sería un objeto determinado. Por ejemplo, en este caso, la manzana. O sea, aquello que hace que la manzana sea manzana y que sin eso no sigue, ya no sería una manzana. Entonces, esto va a ser lo que forme, aquí ya viene más desglosado, mi conocimiento intelectual, que inicia con el entendimiento agente. Esa parte yo no se las he explicado. En realidad, sí es importante. Por el momento sí le voy a pedir nada más que no se fijen tanto en esa parte. Lo que importa es que después del proceso de abstracción y de haber separado y quitado todo lo que sea material y ya quedarme con lo esencial, voy a crear un ente abstracto llamado concepto. Eso va a ser el concepto abstracto. Recuerden que esta parte es importante porque lo que hace esencialmente que el ser humano, bueno, pero lo que hace que el ser humano se diferencie, entre otras cosas, de los animales, es nuestro lenguaje.
Nuestro lenguaje es abstracto porque nuestros conceptos son abstractos. Nuestros conceptos son abstractos porque no nos quedamos únicamente con la imagen, sino que al quitarle todo lo que es accidental, que es el nombre correcto que recibe esta cuestión o estos elementos, todo aquello que es material y que viene de la materia y que está pegado a la materia se elimina, y al quedarnos con lo esencial podemos manejar los conceptos de muchas maneras distintas. Y es ahí por lo que se entiende que un mismo signo en una cultura pueda significar otra cosa en otra cultura. Es decir, el ser humano no solo tiene signos, como sí lo tienen los animales, tenemos símbolos. Y el símbolo, para que sea válido, tiene que estar de acuerdo al contexto y la cultura en la que se está dando. Un ejemplo de esto son los famosos colores. Nosotros normalmente asumimos que el blanco significa vida o divinidad o pureza y el negro muerte o obscuridad o muchas otras cosas, ¿no? En culturas como la egipcia se supone, esta parte sí podríamos tratar de investigarla más, pero se supone que el negro significaba vida mientras que el blanco significaba muerte. ¿Por qué? Bueno, pues se entiende por su propio medio ambiente, por su propia geografía. El blanco le recordaba a la arena. Entonces, hablar de que un lugar quedaba en blanco quería decir que estaba invadido de arena y por lo tanto nada crecía ahí. Es decir, básicamente el blanco significa muerte, mientras que el negro le recordaba a la tierra o el humus que dejaba el río Nilo cuando crecía y que esto hacía florecer a las plantas porque es lo que fertilizaba las cosechas que estaban a orillas del Nilo. Entonces, por eso es que se entiende que para ellos el negro era vida, porque es de donde, al fin y al cabo, se fertilizaba la tierra, mientras que el blanco, que se asemejaba a la arena, pues significó muerte, ¿no? Por eso, dependiendo de la cultura, van a cambiar muchos símbolos, pero eso solo es posible por el ser humano. La otra cuestión es también que justamente el tener un lenguaje abstracto hace que sea muchas veces equívoco, o inclusive que sea muchas veces análogo, porque una sola palabra que quizá si no la vemos escrita, o inclusive a veces escrita, es decir, a veces es homógrafa, a veces simplemente es homófona, ya sea que sea solo la pronunciación o inclusive la escritura y la pronunciación, puedes cambiar su significado dependiendo del contexto en el que lo hable. En el caso de los animales, esto no es posible. Una misma palabra, un mismo sonido puede significar, más bien, significa únicamente una sola cuestión. Por eso es un signo, no es un símbolo. Nuestro lenguaje, en cambio, pues sí va a ser símbolos. Puede estar abierto a muchas interpretaciones. De ahí se entiende también, entre otras cosas, por qué a veces pareciéramos estar en canales distintos, porque mientras uno está diciendo las mismas cosas que el otro, pero en otro sentido, el otro está pensando en otro sentido. Entonces, justamente el estar en diferentes canales, como le decimos cotidianamente, es lo que provoca los malos entendidos, que hasta cierto punto es consecuencia también de tener un lenguaje abstracto, porque entonces podemos estar diciendo las mismas palabras y sin embargo no estamos entendiendo porque no estamos refiriéndonos a lo mismo en ningún momento. Esos son otros detalles de filosofía y lenguaje, pero sí es importante conocer que existen estos problemas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, aplicándolo a las clases o aplicándolo al proceso educativo, mientras yo podría estar hablando aparentemente en el lenguaje de mi alumno, que seguramente es lo que está pasando en este momento, el otro podría no estar entendiendo absolutamente nada porque lo que yo digo no tiene mucho sentido para él, ¿no? Por ejemplo, y eso lo podemos ver mucho entre las generaciones. Un abuelito podría estar hablando con sus nietos de una cosa, quizá una cosa que él mismo conoce y que los nietos en teoría conocen, y ellos no lo entienden, y no lo entienden simplemente porque las generaciones podrían estar tan alejadas que sus experiencias de vida están completamente distintas y lo que para la abuela era una cosa, para los jóvenes de hoy es otra completamente. Y entonces esto es algo muy común. Entonces también sucede en la educación. Lógicamente el maestro es de ciertas generaciones distintas a las de sus alumnos y pues esto implica que muchas veces no fluye la comunicación de la manera más adecuada. Entonces sí es importante tenerlo presente, aunque sea una cuestión de filosofía y lenguaje, porque todo inicia desde acá, desde el hecho mismo de que el lenguaje es abstracto. Y aunque esto puede parecer una debilidad, al fin y al cabo es justamente también una fortaleza. El que tengamos un lenguaje abstracto nos permite, entre otras muchas cosas, crear cultura.
Entonces, la ciencia en general también se fundamenta en esto, entre más cosas. ¿De acuerdo? Y recuerden que con los conceptos yo hago juicios y es cuando yo hago juicios cuando surge entonces, porque todo esto de acá, no sé si se alcanza a ver mi mouse, pero esta parte de acá que dice conocimiento intelectual es solamente el proceso en el que se forma el concepto. Todavía aquí falta la parte donde los conceptos se unen a través del verbo ser y estar y hacen los juicios. Y es ahí donde comienza el detalle de lo que es la verdad y el error. Si mi juicio, es decir, lo que yo tengo acá en la mente, o sea, en el conocimiento intelectual, coincide con lo que el objeto que está afuera es, entonces eso es la verdad. Si no coincide, es decir, esto es una cosa y lo que yo tengo acá es otra, cuando yo afirmo o niego, si no está coincidiendo, entonces eso va a ser el error. Cabe mencionar que lo malo no es equivocarse, y esto también es importante en educación porque muchas veces los maestros cometemos el error de no querer que el alumno se equivoque. El error en sí mismo no es ni bueno ni malo, simplemente es un error. Y cualquier error se corrige. Y esa cuestión no solamente es en la cuestión epistemológica, sino también en la cuestión moral o ética. Un error simplemente se corrige y se acabó. Sin embargo, nos va a decir San Agustín, errar es humano. Esa parte creo que todo el mundo la hemos escuchado en algún momento, esa frase, bueno, la dijo San Agustín. San Agustín va a decir, errar es humano, pero, que es la parte que nadie menciona, mantenerse en el error es demoníaco. Entonces, ¿y por qué va a ser demoníaco? Porque entonces ya no es simplemente un error, ya es querer permanecer en el error. Es decir, es terquedad. Y al ser terquedad, entonces ya no es un conocimiento, ya no es la verdad, ya no es un simple error, ya es que tú te has obstinado en querer mantener el error. Y entonces ahí ya hay libertad, por lo tanto ya has elegido el mal. Eso es como lo va a ver San Agustín, sin embargo, tiene muchos sentidos y se pueden ver de esta manera. Los maestros muchas veces lo que provocamos con nuestra actitud de querer que el alumno no se equivoque es justamente que se termine equivocando. Y se termina equivocando porque, en primer lugar, no va a participar porque como no sabe, o sea, le hemos metido el temor a la equivocación. Y recuerden que en la vida muchas cosas son por ensayo y error. Que nos podemos ahorrar mucho trabajo con el método, o sea, con los métodos que existen, pero al fin y al cabo es experimentación, ¿me explico? Eh, y entonces no tendríamos por qué tenerle miedo a que se equivoquen. Las matemáticas a todo mundo le choca, normalmente porque tuvieron maestros de matemáticas que obviamente te exigían que tengas todo bien, porque si no la consecuencia es una mala calificación, con lo que eso implicaba en tu casa, que seguramente era un regaño de parte de mamá y papá. En cambio, aquellas personas que no les interesa tener, o sea, no les interesa el fin, en este caso la calificación, sino les interesa aprender y se divierten aprendiendo y no tanto teniendo dieces o teniendo un premio. Por eso a ellos sí les suele gustar matemáticas. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba si se equivocaban o no. A ellos simplemente les interesaba el reto de pensar y al pensar, más allá de que el maestro aplaudiera o no sus esfuerzos, ellos se divertían justamente con el reto. Eso también va a ser importante tanto en la cuestión educativa, o sea, tanto para transmitirle a los alumnos esta idea de equivóquense porque está bien equivocarse. Claro, el objeto de la equivocación es darse cuenta de dónde está el error y entonces corregirlo. Ese es el objetivo. De nada te sirve equivocarte si no va a haber corrección. Pero si tú le enseñas a tu alumno que se puede equivocar, va a permitir también que sea más creativo. Y una de las cuestiones, ya uniéndolo un poquito con el ámbito laboral también, porque recuerden que al fin y al cabo la educación es para llevarnos en algún momento de la vida al ámbito laboral, no siempre vamos a ser estudiantes, al menos no en el sentido formal de la palabra. En el ámbito laboral actual, muchas cuestiones implican creatividad y para ser creativo hay que atreverse a pensar diferente a como siempre se piensa. Y pensar diferente implica que en ocasiones te vas a equivocar, o sea que va a haber ideas que pueden sonar bonitas en el papel, pero tratas de llevar a la realidad no funcionan. Y entonces tienes que ir eligiendo entre varias ideas. Entonces, una empresa actualmente, o las buenas empresas actualmente, quieren gente que piense no solo racionalmente, sino que piense también creativamente.
para generar gente que piensa creativamente, hay que generar gente que se atreva a pensar muchas posibilidades que existan, aunque sean erradas, y que sepan elegir adecuadamente las que sí son viables y que encima no sean una repetición de lo mismo de siempre. ¿Me explico? Entonces, bueno, para eso nos sirve también saber que existe el error. Sí es importante la verdad, pero el error también puede ser un medio para conocer la verdad. Como diría Alva Edison, si recuerdan, Alva Edison, que fue el que inventó el teléfono, o dicen que inventó el teléfono, porque hay una discusión allá, y que también inventó el bombillo, entre otras cosas, era esta misma idea. Eh, no es que yo haya fallado 1000 veces, sino que descubrí 1000 formas que no funcionan. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, el poder fallar no es para que yo me quede en el error y se acabó. Eso sería lo demoníaco que habla San Agustín. El fallar o el errar es para que yo me dé cuenta que no funciona y entonces corrija. Así es sencillo, o sea, para eso no debe funcionar el error, como un medio para la verdad, un medio inclusive para alcanzar la verdad o un medio para alcanzar algo práctico, etc. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es el primer punto, la verdad, el error, que la verdad y el error estén en el juicio, que el juicio ya es parte del conocimiento intelectual, que es cuando yo lo formo por conceptos abstractos que han venido de los sentidos, y que al final lo que yo estoy conociendo es el objeto, o sea, todo lo intermedio que he mencionado de los sentidos, el concepto y todo eso, es simplemente un medio para conocer la realidad, pero al fin y al cabo es conciencia de un algo. Este algo pues es un objeto que existe fuera de mí y que por lo tanto no es como dirían los idealistas, que solo conoces la propia percepción, sino realmente estás conociendo el objeto. Y que eso, como mencioné en la clase anterior, se va a llamar la trascendencia del conocimiento. Ok, pasemos entonces al siguiente concepto, el concepto de evidencia. La evidencia va a hacer referencia siempre al objeto. Si se dan cuenta, aquí lo puse en letras mayúsculas. Es una propiedad del objeto, es decir, de lo real, no de la persona que está conociendo, sino de la cosa que está conociendo y que existe en la realidad. Y se va a hacer referencia por evidencia, o el significado de referencia va a ser la claridad con la que algo se aparece, con la que el objeto se aparece a la conciencia, perdón. Igual puede ser algo, ¿no? Cualquier cosa que se aparezca a la conciencia, la claridad con la que se aparezca, ese va a ser la evidencia. Y que esto va a depender mucho del grado del ser del objeto. Mientras mayor consistencia de ser tenga mi objeto, va a ser más fácil de conocer, es más cognoscible. Y por lo tanto su evidencia va a ser más alta. Un ejemplo que podemos ver todos, sobre todo en las series de televisión de Estados Unidos, donde pasan juicios, por ejemplo, Bones o La Ley y el Orden o este tipo de series, es que existe, y eso así como lo ven en la televisión, sí existen ante la ley, que no todas las evidencias son iguales. Hay evidencias que son circunstanciales simplemente. Una evidencia circunstancial no te sirve para mandar a nadie a la cárcel. Entonces, una evidencia que sea así de yo te caché con las manos en la masa, eso es innegable, ¿me explico? Es tan claro que no lo puedes negar. Y eso se le va a llamar evidencia. O sea, es tan evidente que no puede ser negado. Por ejemplo, algunas cuestiones que son evidentes y que no se pueden negar son los principios lógicos supremos. El principio de identidad es súper evidente. Ese no se puede demostrar, simplemente se defiende. ¿Y por qué no se puede demostrar? Porque en el momento que lo que sí puedo hacer es hacer una demostración negativa, es decir, ¿qué pasaría si no fuera cierto? Supongamos que el principio de identidad no fuera cierto, entonces, desde el momento que yo hablo, el lenguaje no tendrá sentido. Creo que con eso ya basta para decir que no es posible esa postura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al no tener sentido, entonces lo que yo digo no significa nada para nadie, porque al fin y al cabo no significa nada. Porque el objeto es y no es al mismo tiempo. Entonces ya no solamente va a ser contra la identidad, sino también contra el principio de no contradicción, que también es evidente. Y que de alguna manera se deduce del hecho de que una cosa no puede ser dos cosas a la vez. O es una o es otra, pero no puede ser dos cosas a la vez y al mismo tiempo bajo el mismo aspecto. ¿Podría ser que primero fuera una cosa y luego se convirtiera en otra? Sí, eso no es contradictorio, porque son tiempos distintos. ¿Podría ser que fuera
naranja en un lado y amarillo del otro, también, porque eso no se contradice en cuanto al mismo aspecto. Pero digamos que la cara A, la cara de cruz de la moneda no puede ser cruz y cara a la vez, o es cara o es cruz, no puede ser ambos, ¿me explico? Eso también es evidente. Eso sería el principio de contradicción. Entonces, es tan claro que si lo niegas, pues simplemente no tendrá sentido la realidad. Ese es un ejemplo en la cuestión lógica y epistemológica de principios que no se pueden negar y que son tan evidentes que simplemente se aceptan y a partir de ahí se forma la ciencia. La ciencia, por ejemplo, da por evidente la matemática. Y digo que da por evidente porque no pueden demostrar con un experimento científico que las matemáticas son ciencia. Asumen que es ciencia. Toda ciencia por automáticamente asume que la matemática tiene que ser ciencia. No se cuestionan si es posible o no que no lo sea. Asumen que lo es, punto. ¿Por qué? Porque no puede hacer experimentos sin asumir que las matemáticas son reales. Por eso es que no puedes aplicar el método científico para demostrar las matemáticas. Porque sería aplicar a las mismas matemáticas para autodemostrarse que ellas son una ciencia. Entonces, al fin y al cabo se vuelve un círculo vicioso que no es posible vencer. ¿De acuerdo? También va a haber una evidencia intrínseca y extrínseca. Es decir, son dos tipos de evidencia que se los voy a resumir en este cuadrito de acá. Ok, la primera va a ser la evidencia intrínseca. La evidencia intrínseca la podemos dividir en dos. Una evidencia inmediata y una evidencia mediata. Yo sé que estos términos pueden ser un poco confusos, entonces para rápido, la evidencia inmediata va a ser tener al ladrón con las manos en la masa. Es decir, lo que yo tengo conocimiento por experiencia propia, que está entrando por mis sentidos, que lo tengo enfrente de mí y que por lo tanto es muy complicado de que uno pueda dudar de ella. ¿Por qué? Porque está tan presente, está ahí justo frente a mí, lo estoy viendo, y que lógicamente eso me debería dar más seguridad a lo que estoy viendo. Ahorita vamos a ver que la cuestión de la seguridad es punto de aparte, pero bueno, la evidencia en este caso es inmediata. Yo mismo estoy percibiendo el objeto. Aquí no es que me estén contando, no es que lo esté viendo a través de una máquina, sino que soy yo mismo por mis sentidos que lo estoy percibiendo. El segundo de la evidencia intrínseca va a ser la evidencia mediata. Este se refiere a los razonamientos. ¿Por qué es una evidencia a pesar de no tener el objeto? Es decir, yo le estoy deduciendo a partir de razones, estoy infiriéndolo a partir de mis razones o de mis premisas, y sin embargo sigue siendo evidencia. Bueno, nuevamente volviendo al ejemplo de los juicios que pasan en la televisión, básicamente el razonamiento, como se apega, o sea, como yo puedo hacer razonamientos, y los razonamientos recuerden que son juicios que se van encadenando para darme una conclusión, y a la vez los juicios son conceptos, básicamente lo que yo hago es apegarme al concepto que se supone que a la vez está, bueno, no se supone, que a la vez hace referencia a lo real, y por lo tanto, cuando yo voy deduciendo, se va siguiendo de forma necesaria que una cosa le siga a la otra y por lo tanto da una consecuencia, es decir, da un resultado. Básicamente es como las máquinas funcionan, a través de argumentos y razonamientos. Así es también como funcionamos nosotros en muchas ocasiones. Eh, Quizá yo no tenga el objeto enfrente de mí, pero al razonar y a irlo deduciendo a partir de ahí, doy por hecho que existe, ¿me explico? Un ejemplo de esto en ciencia, yo sé que ustedes están en pedagogía, pero tengan presente esta cuestión, son la existencia de los agujeros negros. Nadie jamás ha visto un agujero negro, es decir, no hay una evidencia inmediata, porque nadie lo ha percibido por sentido, porque jamás nadie ha visto un solo agujero negro. ¿Qué es lo que sí hemos visto? Bueno, en primer lugar, obviamente, movimiento. O sea, los científicos observaron el cielo y se dieron cuenta que las estrellas o ciertas estrellas se mueven en ritmos constantes a través de o en ciertos lugares del universo donde no hay nada. Entonces, o sea, no hay un sol, por ejemplo. Aquí podemos saber que los planetas se mueven por la fuerza del sol. Pero ¿qué pasa cuando no veías nada y sin embargo los objetos se movían? A partir de ahí uno va a decir, bueno, si las estrellas con una masa determinada mueven determinados planetas, lo más seguro es que debe haber allí algo que haga que, o que explique el por qué se mueven estos planetas en una forma constante a pesar de que no se ve nada. ¿Ok? Ese sería un primer razonamiento.
Otro razonamiento puede ser que, o otro tipo de evidencia inmediata puede ser que yo solo tengo pequeños datos por separados, por ejemplo, nuevamente el agujero negro, no solamente tengo el movimiento como forma indirecta a partir de la cual deduzco que debe haber algo ahí, sino que también puedo tener otro tipo de evidencias inmediatas, pero que no me den todavía el objeto. O sea, no estoy yo viendo el objeto, sino que es indirectamente. Por ejemplo, ondas de radio, por ejemplo, estoy hablando todavía de los agujeros negros, por ejemplo, el saber de la existencia de ciertas partículas o de cómo se curva la luz y ver cómo esa luz de repente si llega a este agujero se es tragada y ya no sale. Entonces quiere decir que no solo la curva, sino que lo que esté ahí se la traga. Y es así como vamos construyendo el concepto de agujero negro. Pero regreso a lo mismo. El agujero negro jamás ha sido visto. Se deduce a partir de muchas evidencias inmediatas, pero que son indirectas, que debe haber algo ahí. Ese algo es a lo que hemos llamado agujero negro. ¿Ok? Hasta que nadie le tome una foto, entonces no sabremos realmente qué es el agujero negro, cómo es el agujero negro, pero a través de las evidencias que tenemos y de muchas matemáticas podemos deducir que tiene que ser de X manera y trabajar de X forma. Entonces, los razonamientos van a ser un tipo de evidencia mediata. Pero tenemos un tercer tipo de evidencia, que es la evidencia extrínseca. Como su nombre le indica, es una evidencia que le viene de fuera, por lo tanto no tiene tanta fuerza como las dos anteriores. De hecho, la más fuerte va a ser la inmediata por razones bastante evidentes, porque yo lo estoy percibiendo con mis propios sentidos, pero la evidencia extrínseca no. ¿En qué consiste la evidencia extrínseca? Básicamente en los testimonios. Jamás un testimonio va a ser mejor que haberlo visto por tus propios ojos. Inclusive en la religión podemos entender esto. La religión entiende esa parte. Voy a meter una cuestión de religión, sí, pero recuerden que solo lo estoy usando como ejemplo. Si ustedes leen la Biblia, sobre todo el Evangelio de San Juan, hay una parte donde los primeros discípulos de Jesús van y lo conocen y luego cuando terminan de pasar ese día con él, van y se lo cuentan a sus hermanos. Los hermanos de alguna forma les creen, pero lo que les dicen, pues sí, si te creo, vamos a conocerlo. Van, lo conocen, entonces regresan diciendo, ya no creemos simplemente por lo que nos decían, sino creemos porque ya lo vimos. Ese texto, que también se repite con la samaritana, o sea, también en el mismo evangelio, pero en la historia de la samaritana, como eh, Jesús se la encuentra, habla con ella va, le cuenta a los pueblerinos le creen, o sea, creen el testimonio de ella, van a conocer a Jesús, regresan con ella y le dicen, pues ya no creemos solamente por lo que nos dijiste, es decir, ya no creemos por una evidencia extrínseca, que es el testimonio, sino porque nosotros mismos lo hemos visto con nuestros ojos, es decir, una evidencia inmediata. Por eso les repito, la religión es muy consciente de la diferencia que existe entre uno y otro, a pesar de que muchas veces la religión se fundamente en esta última. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos quedan testimonios, pero es consciente de que no hay nada mejor como haberlo visto por tus propios ojos. Entonces, bueno, cierro el paréntesis cultural religioso, pero como se pueden dar cuenta, tiene mucho que ver. Pues al fin y al cabo es también cuestión que genera debates todos los días. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice tener evidencia, o dice o cree afirmar cosas bajo supuesta evidencia, pero que muchas veces no es una evidencia fuerte, o sea, no es una evidencia de este tipo. A veces es una evidencia de este tipo en el mejor de los casos. En el peor de los casos es el testimonio de la abuela, la sobrinita, la tía o no sé, ¿no? Vuelvo a traer el ejemplo de las personas antivacunas. Ok, ellos son libres de creer lo que quieran, pero ¿bajo qué están creyendo? ¿Bajo un testimonio de un supuesto doctor o de un supuesto científico o de un supuesto eh, conspiranoico, como yo le llamo, que te afirma que las vacunas causan autismo? Pero es un testimonio, ¿me explico? O sea, como les he dicho yo en clase, el maestro puede decir misa, puede decir 20,000 cosas, pero nada va, y tú puedes creerle porque supone que es un profesor, ¿no? Por algo se supone que tiene título. O sea, se supone que sabe lo que está enseñando. Pero recuerden que al fin y al cabo los profesores somos humanos. Los profesores nos equivocamos, los profesores olvidamos cosas. Los profesores tenemos ideologías políticas, sociales o económicas que obviamente no nos dejan, o que no, muchas veces no nos permiten transmitir una cuestión más objetiva porque pues estamos sujetos a
subjetivismo como cualquier otro, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma lo que nosotros decimos, ustedes le deben de creer, pero lo ideal sería que no nos creyeran, sino que dudaran y al dudar investigaran por su propia cuenta, de forma que no fuera solamente por el testimonio, sino por una evidencia inmediata y a partir de sus propios razonamientos y de las evidencias que tengan, por evidencia inmediata, es decir, por razonamiento. Entonces ya no solamente porque ustedes lo están conociendo directamente, sino porque a partir de esto deducen su propia visión. Así es como debería ser la educación, ¿no? O sea, de hecho, Ortega y Gasset, que es un filósofo vitalista, va a decir que educar es enseñar a dudar. O sea, si yo quiero realmente educar a alguien, no lo tengo que decirle, apréndete esto y acéptalo como si fuera la palabra de Dios, ¿no? Si yo quiero educar realmente es, yo te enseño a dudar. ¿Por qué? Porque como mencioné, los maestros son humanos y también se equivocan y también tienen intereses y muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al siguiente concepto para ya terminar, ya nos faltan pocos, lo prometo. Tenemos el problema de la certeza. La certeza, a diferencia de la evidencia, es una propiedad del sujeto, es decir, es el sujeto el que tiene certeza. Es una cuestión de la persona. Y es una cuestión aparte psicológica, porque implica la seguridad con la que el sujeto afirma las cosas. Ya dijimos que la verdad va a ser la afirmación, sin embargo, la verdad o esta afirmación no siempre se da con completa seguridad. Esa seguridad con la que se dé o no una afirmación o una negación es la certeza. Van a existir diversos grados de certeza. Aquí ya puse los 4 grados que existen. Aquí, sin embargo, quiero aclarar estos dos conceptos. El grado más bajo es la ignorancia o la falta de conocimiento. Aquí lo voy a dividir porque en español no tenemos esta riqueza del lenguaje que sí tenía el latín. El latín para decir ignorancia tenía 2 palabras distintas. La primera era nesencia. ¿Qué significa nesencia? Vamos a decir que es una ignorancia neutra, o sea, no es mala, pero tampoco es buena. La nesencia simplemente indica que falta un conocimiento. Obviamente todos podemos ser nescientes, es decir, hay cosas que no sabemos porque no nos corresponde saber simplemente. Por ejemplo, si yo les pregunto quién de ustedes sabe operar el corazón, seguramente nadie lo sabe hacer. ¿Y por qué no lo saben hacer? Porque no es algo que les corresponda saberlo. Para eso está el médico cardiólogo. Pero, ¿qué pasaría cuando alguien no sabe algo que sí debería de saber? Entonces, estamos hablando de ignorancia. Ya no es nesencia, porque ya no es simplemente la ausencia de un conocimiento. Ya es un conocimiento que no está. O sea, que debería de estar y no está. Volviendo al caso mismo del corazón. Que tú no sepas cómo funciona el corazón al 100% es simplemente nesencia. Que tú seas el doctor que va a hacer la operación y no sepas cómo rayos funciona el corazón, eso va a ser ignorancia. Que aparte de eso se llama también negligencia. ¿Ok? Entonces, la ignorancia entendida ya de esta forma, pues sí va a ser negativa. En español, al fin y al cabo, a los dos le llamamos ignorancia, pero en realidad uno es nesencia, o que significa lo mismo, falta de conocimiento, y el otro es ignorancia. La ignorancia en este caso sí es culpable. Y sí es culpable porque si es algo que tú deberías de saber o te corresponde saber y no lo sabes, entonces ya no es simplemente una ausencia de conocimiento, es una privación, es un mal. Cuando hablamos de privación en filosofía es porque se trata de un mal. Entonces, estar privado de un conocimiento debido, eso es un mal para la inteligencia. Entonces, ese va a ser el primer grado de certeza. Si se dan cuenta, es un grado en el que no hay nada, 0%, ¿no? Luego tenemos otro grado que ya también he mencionado anteriormente, que va a ser la duda. La duda va a ser todo lo contrario al juicio. Si el juicio era afirmar o negar algo de las cosas y la verdad está en este juicio, la duda es un suspender el juicio. Es decir, no afirmo y no niego porque no sé simplemente qué afirmar o qué negar. Tengo tantas razones para afirmar, es decir, es como si tuviera una balanza. Tengo tantas razones para afirmar como para negar las cosas y por lo tanto me detengo. O sea, me paralizo, no puedo decir nada. Y es, de hecho, en consulta psicológica la mayor parte de personas llega por la duda. No por la ignorancia, no por la opinión, sino por la duda. Y llegan por la duda porque la duda te detiene, te paraliza. Justamente porque 2 opciones las ves igual de buenas y uno dice,
pues qué rayos debo de hacer, ¿no? Si ambas opciones son aparentemente igual de malas o igual de buenas, pues no sé qué hacer. Y es por eso que terminan llegando a la cuestión psicológica o a la consulta psicológica. En educación también pasa mucho. O sea, y si no pongas a pensar cuando ustedes han sido alumnos que tienen un examen en el cual hay respuestas que son tan semejantes que no sabes qué elegir. Obviamente te paralizas, al menos durante un rato, hasta que tú no lo hagas de ti marino, hasta que no se te venga una reminiscencia de algo que hayas estudiado. Lo más seguro es que te quedes con la duda y que mejor avances a la siguiente pregunta hasta que puedas volver a enfrentar la pregunta, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ser la duda. También no hay que olvidar que la duda puede ser utilizada como método, tal cual como lo hizo Descartes, tal cual como lo hace Husserl, tal cual como lo hace inclusive en ocasiones Tomás de Aquino, entre otros filósofos. O sea, la duda también puede ser un instrumento, pero lo importante es recordar que la duda nunca es un fin. Además, o sea, lo mucho debería ser solamente un medio para llegar a la verdad, no el fin mismo. El problema de quedarse en la duda va a ser que de ahí surge el escepticismo. Eso ya lo había mencionado anteriormente con el escepticismo, justamente por esta cuestión. El escéptico esencialmente es alguien que tiene duda. Duda, recuerden, no es lo mismo que la pregunta. Preguntar es una cosa, dudar es otra. Dudar es suspender el juicio, preguntar es simplemente pues, no saber algo y o sea, formular una pregunta eh, que implica entonces cuestionarse algo que simplemente pues no conoces, o sea, no conoces algo y por eso lo preguntas, punto. La duda en cambio es que no sé qué afirmar o negar porque ambas son igual de fuertes. El otro grado que va a ser más cercano a la certeza va a ser la opinión. En la opinión yo ya me atrevo a afirmar o negar algo, pero lo hago con miedo. Entonces, por eso si se dan cuenta es una propiedad del sujeto, porque al fin y al cabo es de cómo se siente el sujeto. Y yo puedo afirmar algo y sentir miedo de lo que estoy afirmando. Ese miedo va a ser la opinión. Entonces cuando yo opino algo es porque tengo la idea de que podría no, o sea, aunque estoy 90, 80, 70% seguro, hay una posibilidad de que no esté tan seguro. Y entonces esa pequeña posibilidad de no estar seguro es lo que llamamos opinión. Y certeza es cuando estás tan seguro de algo que lo afirmas. Lo afirmas tal cual, así, categóricamente, tajantemente. ¿Cuál es el problema entre la certeza y la evidencia? Bueno, el principal problema va a ser este acá, que es que no siempre coincide con la evidencia. En terapia psicológica muchas veces esto sucede de esa forma. La gente puede estar muy convencida de algo, por ejemplo, puede estar muy convencida de que no sirve para nada en la vida, es decir, tiene una certeza absoluta, no una opinión, sino una certeza de que no sirven en la vida, porque la vida no tiene sentido. Pero no se apegan a la evidencia, es decir, digamos, les voy a contar la historia de un paciente de hace poco que él dice, o él se sentía feo, o siente que es feo, y entonces él tiene la certeza de algo, él tiene la certeza de que es feo, pero la evidencia dice todo lo contrario, porque todo el mundo lo chulea, todo el mundo le dice que está guapo, todo el mundo le gusta X partes de él, y por X partes me refiero a partes de la cara, o sea, tiene pegue. La gente misma le dice que tiene pegue y que se ve bien y que se viste bien y todo esto, pero no se lo cree. Entonces, por un lado, tiene una certeza que no coincide con la evidencia. Lo ideal sería que mi certeza coincidiera con mi evidencia. Tengo mucha evidencia, pues tengo mucha certeza. En terapia psicológica y en orientación filosófica se maneja mucho esta cuestión. ¿Cómo hacer que tu certeza, es decir, tu sentimiento de seguridad, coincida con esta evidencia que se supone que estás viendo acá? Y de hecho, en mis terapias, muchas veces lo que yo hago es que les pido que se apeguen a la evidencia. Ellos podrán creer lo que se les dé la gana. O sea, podrán tener toda la inseguridad del mundo si quieren. No importa. El pensamiento que está haciendo, o sea, este juicio erróneo que están haciendo de sí mismos, tiene que apegarse a la evidencia. Entonces, la evidencia dice, o sea, de acuerdo a la evidencia, eres, perdón, feo. Si la gente te está diciendo que no lo eres, entonces quiere decir que no lo eres por más que tú te lo creas. Entonces tú tienes que apegarte a la evidencia. Y esto les ha servido para salir adelante justamente porque no le dejan de hacer caso a sus pensamientos o a sus inseguridades para hacerle caso a lo que la realidad les dice. Entonces es una vuelta a la realidad. Básicamente una distorsión cognitiva es un separarse de la realidad. ¿Ok? Por eso es importante también el tema de la certeza. Van a encontrarse mucha gente muy sabia, pero que es demasiado, que duda demasiado y que por lo tanto
pasan más por ignorantes que por sabios. Y no porque no sean sabios, sino porque la duda los detiene de poder afirmar. Lo ideal va a ser siempre que tú te apegues a la evidencia, porque aparte eso es la realidad, o sea, esa es la verdad. Recuerden que la verdad va a ser esta adecuación. Y si tú te adecuas, entonces vas a estar en la verdad. Y si estás en la verdad, puedes estar 100% seguro de que lo que estás diciendo es así. Aun cuando el sentimiento te diga que no, como te estás apegando a la evidencia, pues tienes la certeza o la seguridad completa de que efectivamente es cierto lo que estás diciendo. O mínimo que sea una duda, ¿no? Último tema, la reflexión. Y ya con este término. ¿Cómo vamos a definir la reflexión? En primer lugar, ¿qué es? En primer lugar, es la experiencia de nuestra propia vida psíquica. Es decir, esa es la definición de reflexión, una de las tantas definiciones. Es la experiencia que se te tiene de la propia vida psíquica. Es decir, y lo estoy sintetizando en esta frase, pensamos que pensamos, es decir, sabemos que estamos pensando. No es simplemente el pensar y ya, sino se es consciente de que se está pensando. La palabra conciencia normalmente no se utiliza en epistemología para hablar de esto, al menos no en la epistemología realista. ¿Por qué? Porque para eso está la palabra reflexión, porque conciencia más bien se utiliza para la cuestión moral. Sea que le quieran llamar conciencia intelectual o reflexión, se sobreentiende. Es decir, saber que sabes va a ser reflexión. Y por lo tanto, es la percepción que se tiene del propio pensamiento, es decir, de tu propia vida psíquica, como ya mencioné anteriormente. La conciencia va a ser el conocimiento que el sujeto tiene de sí, ¿de acuerdo? Pero no basta simplemente con que tenga un conocimiento de sí. Ese conocimiento se da a través de su inteligencia, gracias a los actos o sea, sí se conoce a sí mismo o conoce sus propios actos a través de su inteligencia. La inteligencia, de alguna forma, lo que hace es verse a sí misma, y a través de verse a sí misma y los actos que realiza ella, es que va diciendo, yo soy X persona, ¿no? Como se imaginarán, la cuestión de la reflexión es importante en educación, porque aparte de que es lo que nos hace netamente humanos, o sea, la cuestión de separarte completamente del problema y verlo desde fuera, eso es una capacidad de la reflexión que no puede hacer el animal, justamente porque el animal no reflexiona. El animal sí tiene una cierta conciencia sensible en cuanto que el sentido común le da sentido, valga la redundancia, o la percepción le da sentido a lo que viene de los sentidos, valga la redundancia otra vez, pero la reflexión lo que hace es que te logra separar completamente de esto. ¿Por qué? Porque ella se ve a sí misma, o sea, tú te ves a ti mismo a través de los actos que realizas. Y entonces así como puedes entender la cuestión de la reflexión personal, del descubrir quién eres, qué es la vida, del poder decir cómo te sientes. ¿Por qué? Porque eso es darte cuenta a través de tus actos de algo. En terapia cognitivo-conductual, yo sé que no son psicólogos, yo sé que están haciendo pedagogía, pero sí me parece importante que lo sepan, porque al fin y al cabo también fundamenta muchas cuestiones pedagógicas. Pero, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, no se analiza un supuesto inconsciente que está ahí, porque si es inconsciente, por definición no puede ser analizado, suponiendo que exista. Obviamente no hay evidencia de que exista, por lo tanto, es inclusive una teoría descartada. Entonces, creo que sí podemos analizar los actos que se hacen. Y para esto, la misma persona puede analizar sus actos. Entonces, se conoce a través de sus actos. Por ejemplo, si dice, yo soy alguien que afirma que el ejercicio es importante en mi vida, pero no hago ejercicio, mis actos me están contradiciendo a mí mismo. Y entonces cuando yo reflexiono y digo, es decir, cuando te vuelves hacia ti mismo y dices, yo afirmo una cosa de mí, pero mis actos dicen otra cosa, es cuando entonces estás reflexionando, cuando estás teniendo esa conciencia intelectual que te dice, a ver, espérate, ¿cómo es posible que yo afirmo algo, pero no lo hago? Entonces, esa reflexión también es muy importante en educación, como se darán cuenta. Educar básicamente significa que la persona sea capaz de verse a sí misma, o sea, y ver sus actos y corregirlos a través de su inteligencia. Pero esto es posible únicamente en la medida en que es capaz de verse a sí mismo. Para esto tiene que partir de la ecuación empírica. La ecuación empírica es tus propios actos. Y si tus actos no coinciden con lo que tú afirmas, entonces no estás en la verdad. Y por lo tanto, quiere decir que te estás equivocando. Pero así ya sabes algo de ti, sabes que te equivocas.
Ya poner los pasos intermedios para poder corregirlo va a ser otra cuestión, ya no es cuestión de la reflexión, pero ha nacido de la reflexión. Entonces, pues, en conclusión, solo se conoce por nuestros actos. ¿Ok? Bien, básicamente es todo lo que quería tocar con ustedes en esta última clase. Obviamente, si hubiera sido la clase presencial, podría haber explicado más cuestiones y quizá la misma discusión que surge luego en clases hubiera o nos permitiera profundizar más muchas cosas, pero me parece que tienen lo básico, ¿no? O sea, tienen los conocimientos que deberían. Esta presentación se las voy a subir a la plataforma también para que la tengan. Va a estar en el apartado, lógicamente, de la unidad 4, junto con el video. Entonces, bueno, para el momento en que están viendo esto y que estoy diciendo todo eso, pues ya es para que ya están viendo el video, entonces obviamente es porque ya lo encontraron en la plataforma. Sin más que decir por el momento, les recuerdo que su examen va a ser a partir de mañana, va a estar abierto 3 días, va a ser un examen en línea, no va a ser tan complicado, no va a tener tantas preguntas de hecho, pueden usar su libro si quieren usarlo. Entonces, básicamente, pues sería todo de mi parte. Pues muchas gracias por la oportunidad de darles clase en este curso. Espero que les haya dejado un buen sabor de boca, tanto del curso, porque pues sí recuerdo que al menos algunos de ustedes decían que no les gustaba epistemología, y lo entiendo completamente cuando jamás han explicado para qué rayos te va a servir en la vida, pues obviamente, ¿quién no va a odiar una materia que aparentemente es inútil? Pero pues, piénsenlo de esa forma. Todos esos temas que hemos tocado es porque indirectamente todos los días lo vivimos. Entonces, me basta con que se queden con esta parte, con que sepan cómo identificar las corrientes, de qué ideología vienen, cómo utilizarlas en la cuestión educativa, que es propiamente la que ustedes van a estar desempeñando, cómo sí nos afecta en la vida cotidiana de una u otra forma, y cómo es importante trabajar a partir de estos conceptos. Lo que sí les invitaría es profundicen, lean más sus libros. Recuerden que yo en la plataforma les he dejado más materiales de lectura, más aparte de los videos que por sí les he dejado. Pero sí me gustaría que profundicen porque la siguiente materia que van a tener, ya sea que se las dé yo u otro, en algún momento va a ser antropología. Y más adelante van a tener habilidades del pensamiento y organización del pensamiento, que son materias similares. Y todo esto implica regresar muchas veces a epistemología. Entonces, no solo es una materia teórica, también es muy práctica cuando tú lo aplicas en la realidad. En psicología muchas veces los psicólogos no saben ni qué aplican y no lo saben justamente porque no tienen ese fundamento. Den gracias a Dios que la universidad en la que se metieron sí dan este fundamento filosófico que muchas no dan. Y por eso cada psicólogo que se mete a cada cosa. Entonces, bueno, básicamente es esto, ¿no? Sí les pido que profundicen. Recuerden que el sistema en el que están implica que un 70% va a ser esfuerzo de ustedes, el otro 30% de lo que los maestros les damos en clases, más tareas, más todo esto. Pero si ustedes van aprendiendo a hacer su propio conocimiento, a leer, a profundizar más allá de lo que el maestro les enseña, créanme que van a ser excelentes profesionales. Entonces, de mi parte sería todo. Un gusto haberlos conocido. Seguramente les voy a estar dando materias más adelante. Primero Dios. Primero la maestra Erika. Y pues que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Iba a decir una excelente noche, pero bueno, ustedes ya lo están viendo en el día, así que ánimo, échenle ganas, ¿de acuerdo? Bien, entonces dejamos hasta aquí este video y espero que se la pasen bien. Nos estamos viendo pronto.